Chau, ATP, no me jodás, pero ayer hablaste de esto. ¿Qué pasa, Tarán? A ver, se cansó Messi Caputo de explicaciones de la Cámara. No, me emboqué. Hoy cerró el plazo, ¿no? Para que se inscriban las empresas. Hoy cerró la inscripción de esta etapa, lo explicaron las autoridades del gobierno, vamos fase por fase. Y ya que hicimos un poco de revisionismo, a 2015, había que explicar en aquel momento que algunas diferencias de estrategia laboral eran tener que explicar qué era el SECLO, mientras el exministro de Trabajo, después de venido el secretario Jorge Triaca, confundía los conceptos de derechos y privilegios respecto a trabajadores. A ver, esas plaquitas. La plaquita, entonces. Sí. Vamos con la plaquita, Anita. Como usted quiera. Sí. Vamos a definirla Luisito. religiosamente. El SECLO Sí. es una especie de purgatorio antes de la muerte laboral. Dicho así. A ver. En la instancia de obligatoria a reclamos laborales. Está en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por resolución 290 de este año 2020 se dispuso su funcionamiento virtual. ¿Qué pasó? No estaría funcionando. ¿Qué pasó? Allí debe haber audiencias y actuaciones administrativas para conflictos laborales, léase despidos, incluyen acuerdos por cesantías o desvinculaciones, un modo amable que el Nuevo Mundo comenzó a experimentar, y esto tiene que ver con algo que nos dijo ayer Omar Maturano. Es mejor la pelea personal, la compulsa personal, amplio resumen de lo que significa el SECLO, que para muchos es el último paso de su carrera laboral. La bronca que tenían, vos sabés que por Twitter me agitaron mucho los abogados laboralistas. Che, ¿cuándo van a hablar de lo que está pasando en el SECLO? Y bueno, Pero entonces... acá hablamos todos los días, ¿o no? Y sí, y me parece más que oportuno sumarlo ahora al presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte. Muy buenas noches, ¿nos escuchás? Bienvenido a Solo Periodismo. Ana Sicilia te saluda. Hola, buenas noches, los escucho muy bien. Bien, a ver si podemos aclarar un poco cómo está, cómo es toda la situación y cómo va a seguir, cuál va a ser el desenlace. Bueno, cómo va a seguir no lo sabemos. Lo que está funcionando en general de la justicia es poco y nada. La justicia laboral está prácticamente paralizada. Funciona como si fuera enero, es decir, feria judicial, con algunas habilitaciones especiales en situaciones de urgencia. Y con el SECLO, que como bien decía, creo que era Luis, es una instancia previa, obligatoria, antes de iniciar un juicio laboral, la cosa, desde luego que no va mucho mejor. La justicia laboral, incluyendo el SECLO, está paralizada, lo cual, más allá de entender la circunstancia en la que estamos viviendo, y nadie puede exigir que los empleados judiciales o del Ministerio de Trabajo estén obligados a ir inmediatamente y a que todo funcione como antes, lo cierto es que una parte importante de los reclamos que están habiendo como consecuencia de esta situación, que son los laborales o los que tienen, los que surgen de la situación en general del mercado del trabajo, están paralizados, y eso afecta sobre todo créditos alimentarios, ¿no? Una indemnización por despido, una indemnización por algún accidente o enfermedad profesional, una reducción salarial. Bueno, es algo que tiene su urgencia, desde luego. Doctor, la pregunta para que lo entienda mi tía, digamos, no porque no sea abogada laboralista ella, sino para una metáfora breve. ¿Es el SECLO una especie de purgatorio donde todos deberíamos terminar nuestra carrera laboral, o hay finales más felices? Digo, por esto de los costos laborales, la industria del juicio de trabajo y todo esto que ya conocemos. ¿Es correcto que un delegado de repente defina así al SECLO a la hora de hablarle a sus compañeros? Cuando uno va al SECLO ya tuvo un conflicto que pretende judicializar. El SECLO es un invento de los años 90 que de algún modo pretendía descargar la cantidad de juicios que existían en los tribunales, que además cada vez son más, eso no ha cambiado, y de algún modo se pretende que haya una conciliación previa. Los juicios laborales son tan largos, las situaciones en la justicia del trabajo están críticas, y no por la pandemia solamente, sino que viene de antes, con edificios en mal funcionamiento, con poco personal, con jueces que faltan nombrarse. Es decir, hay una situación de muchas décadas de desatención del foro laboral, que el SECLO termina funcionando como un lugar donde se arreglan conflictos, reclamos laborales antes de ir a juicio, y se termina renunciando a derechos. Nosotros somos muy críticos del SECLO. Lo éramos cuando se instauró y lo somos mucho más ahora, porque un trabajador que por ahí no puede esperar 5 o 6 años para cobrar un juicio laboral termina renunciando a muchos derechos y arreglando, entre comillas, por mucho menos de lo que le corresponde,
Y bueno, desde luego que no es el sentido que tiene la justicia laboral, que debe ser ágil, debe ser eficaz y debe significar la reparación de un daño causado a un trabajador o a una trabajadora. Puede ser que sea el purgatorio. Sí, doctor, ¿cuán difícil está hoy llevarle un manto de tranquilidad a un trabajador de la República Argentina? A ver, hay una medida muy importante de este gobierno que es la prohibición de los despidos, y eso hay que destacarlo siempre. Que Argentina haya decidido que los despidos están prohibidos y que por lo tanto todo despido que se produzca tiene como consecuencia la reinstalación de ese trabajador en su puesto de trabajo, de esa trabajadora, sí, es muy importante. Ni siquiera eso puede ser sustituido con una indemnización mayor, como antes existía, bueno, todavía está vigente, lo que se llama la doble indemnización. Sí. Hoy cualquier trabajador o trabajadora que es despedido, si va a la justicia laboral, y para estos casos seguramente se habilita la feria judicial, se ordena su reinstalación. Y esto es muy importante. Los problemas surgen con otros temas, especialmente con las reducciones salariales, que comenzaron de manera unilateral, reducciones salariales en el marco de la suspensión de tareas, ¿no? Sí. Mientras dure el aislamiento y de aquellos trabajadores y trabajadoras que no están yendo a trabajar por estas circunstancias. Ahí sí hay algo que nació como una excepción, se transformó en una regla, sí, y terminaron reduciéndose muchos salarios. En algún caso el 25%, según el acuerdo de la CGT con la UIA, pero en otros casos bastante más. Sí. Y ahí viene otro problema con el SECLO, porque una cosa son los acuerdos que sellan de algún modo los sindicatos con los empresarios, y otra cosa son los acuerdos individuales que también autorizan muchos empresarios, sí, tratando de que el empleador, el trabajador individualmente considerado y desamparado, acepte una reducción salarial, y para eso se habilita el SECLO. Esa es otra, digamos, deficiencia de cómo se está conformando un poco el sistema de reclamos ante el mundo laboral, porque el SECLO se permitió que se habilite para reclamos individuales, que como decía hace un rato terminan siendo renuncias, y el trabajador está más desprotegido por no estar acompañado del sindicato. Pero bueno, tranquilidad no se puede llegar en este momento porque están ocurriendo consecuencias bastante trágicas. Desde luego, en el mundo del trabajo, el mercado del trabajo está críticamente afectado por esta situación. Destacamos, por supuesto, la prohibición de los despidos, pero señalamos y cuestionamos que de algún modo ha habido una reducción importante de los salarios, y eso es un tema que está afectando a todos los trabajadores y trabajadoras. Así es. Bien, Matías, muchísimas gracias por esta comunicación con Solo Periodismo. Adiós. Al contrario, chao, buenas noches. Atención. Atención. ¿Qué pasa? ¡Qué carajo! Absolvieron a Echegaray. ¿Cómo? Ricardo Echegaray fue absuelto.